Muy buenas a todos. Lamento la tardanza, pero su espera será recompensada en este episodio del Iceberg Sand. Todos y todas, bienvenidos a este nuevo video. Y como siempre para este video no estoy solo. Así que yo, Frappuccino, Speedy Sevechev 365 y Amantes Sutamentes estaremos en este episodio del Iceberg de la política en México. Nivel 7. Margarita Zavala. Margarita Zavala es una política y abogada mexicana. Nació en Ciudad de México en 1967. Es esposa de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 2006 a 2012. Fue diputada federal por el PAN en varias ocasiones. Es conocida por su trabajo en temas de derechos humanos, infancia y seguridad vial. En 2017 a 2018, renunció al PAN para competir como candidata independiente a la presidencia. Realmente tenía bastante apoyo. Según encuestas, realmente tenía posibilidades de ganar, pero el PAN no la dejó debido a que en la elección pasada ya habían tenido una candidata, mujer, y no tuvo buenos resultados. La estrategia del PAN era poner a Ricardo Anaya, por eso salió del PAN en 2018, aunque declinó ante Ricardo Anaya debido a que eso solo dividía el voto. Partido de la Sociedad Nacionalista. El PSN fue partido que se definía como de centroizquierda nacionalista, que propugnaba por la defensa del nacionalismo como su principal política. Tuvo una corta existencia y siempre fue señalado por ser considerado un partido familiar, es decir, en el que una sola familia copaba los principales cargos y aprovechaba sus prerrogativas. Participó en las elecciones presidenciales de 2000 como parte de la coalición Alianza por México que lideraba el Partido de la Revolución Democrática y su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, lo que le permitió mantener su registro y obtener 3 diputados federales. Su líder nacional, Gustavo Rioja Santana, su esposa Bertha Alicia Cimental García y su hermana Norma Patricia Rioja Santana. En las elecciones legislativas de 2003 perdió el registro por no obtener el mínimo de 2.0% de la votación total y desapareció. Posteriormente, el Instituto Federal Electoral le aplicó una multa por malversación de fondos y se giró orden de aprehensión contra Rioja Santana, señalado como responsable de estos actos. Partido Alianza Social. El PAS es el partido Alianza Social PAS. Fue un partido político mexicano de corta duración que existió entre 1998 y 2003. Se presentó como un partido de centro, con un discurso basado en el capitalismo humanista y el compromiso cívico. En las elecciones federales de 2003, no alcanzó el 2% mínimo de la votación requerido por la ley electoral mexicana para mantener el registro, por lo que perdió su registro como partido nacional. Participación electoral. Elecciones presidenciales de 2000 postuló como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas en coalición con el PRD. Embargo, el PAS no logró una votación significativa. Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano fue un partido político mexicano que tuvo registro legal entre 2002 y 2003. El PLM pretendía ser heredero de este antiguo partido, así como de los principios liberales y juaristas por los que se había luchado en la Guerra de Reforma, que según sus postulados los modernos partidos políticos de México habían abandonado. En un análisis prospectivo, se llegó a la conclusión de que el partido dominante, después de algunas alternancias, se aproximaba a su extinción inexorable, por lo que era de suma importancia la creación de un partido que conjuntara lo mejor de la tradición liberal. El PLM participó en las elecciones de 2003, donde no obtuvo el mínimo de votos requerido por la ley, por lo que perdió su registro. Mexico Possible. Mexico Possible fue un partido político mexicano de corta duración, con una orientación progresista y de izquierda, fundado a inicios del siglo XXI. Fundado en 2002
y disuelto en 2003, tras perder el registro. Su presidenta fue Patricia Mercado, con ideología progresista, feminista, de izquierda moderada, similar a Movimiento Ciudadano, centrándose en temas como los derechos de las mujeres, legalización del aborto, derechos sexuales y reproductivos, Estado laico, igualdad de género. En las elecciones federales de 2003, México Posible no alcanzó el 2%, mínimo de votos requerido para mantener el registro como partido nacional, por lo que fue disuelto oficialmente ese mismo año por el entonces Instituto Federal Electoral IFE, hoy INE. Legado. Aunque fue de corta vida, México Posible fue relevante por llevar temas como el feminismo, el laicismo y los derechos sexuales al debate político nacional. Su excandidata, Patricia Mercado, continúa activa en política. Años más tarde, fue candidata presidencial por Alternativa Socialdemócrata y Campesina en 2006 y ocupó varios cargos públicos. En 2024, muchos apoyaron a Patricia Mercado para la candidatura por MC. Partido Socialdemócrata. Partido Socialdemócrata PSD de México. El PSD fue fundado en 2005 y obtuvo su registro oficial como Partido Político Nacional en 2006. Se definía como un partido de izquierda moderada o centroizquierda, con una ideología socialdemócrata, promoviendo derechos humanos, igualdad de género, derechos de las minorías, incluyendo la comunidad LGBT+, y también a los discapacitados. Esto gracias a Rincón Gallardo, que él mismo sufría una discapacidad, razón por la que él promovió esto, creando la CONAPRED, y promovió el cuidado al medio ambiente, siendo continuación del partido de Rincón Gallardo y de Patricia Mercado. Partidos de ideología socialdemócrata. Este partido se formó en la delegación Milpa Alta, no obtuvo su registro definitivo como partido político nacional tras haber obtenido el 2.7% de los votos, necesitando como mínimo un 2% para obtener el registro oficial. Obtuvo además 4 diputados de representación proporcional, formando con ellos su fracción parlamentaria, siendo su líder ahí Damarina Arbizu Rivas. El partido se originó de la alianza entre dos asociaciones políticas, un grupo campesino encabezado por Ignacio Ayray Salomón y el grupo denominado Socialdemócrata encabezado por Patricia Mercado. Las agrupaciones políticas nacionales Sentimientos de la Nación e Iniciativa 21 ceden su registro para la formación de Alternativa. Sin embargo, la gran mayoría de sus miembros proviene de 5 extintos partidos políticos: Democracia Social de Gilberto, Rincón Gallardo, el cual perdió su registro como un partido oficial por apenas 20.000 votos en la elección de 2000. México Posible, liderado por Patricia Mercado, Fuerza Ciudadana, del expriista Jorge Alcocer, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Campesino y Popular de Ignacio Ayray Salomón, líder campesino escindido de la Confederación Nacional Campesina del PRI. La antes líder de México Posible, Patricia Mercado, fue una de las fundadoras del partido. Contendió como candidata a la presidencia en las elecciones de julio del 2006. En enero de ese año, poco después del registro de Mercado, ante el Instituto Federal Electoral, el ala campesina del partido, representada entre otros por Ignacio Ayray Salomón, decidió impulsar la candidatura del empresario farmacéutico Víctor González Torres e impugnar la de Mercado, ante el supuesto de que esta última no contaba con el respaldo suficiente dentro del partido. González Torres se proclamó candidato de Alternativa e inició una campaña mediática contra Mercado. Finalmente el Instituto Electoral ratificó a la candidata, pero el partido quedó seriamente fracturado, dado que es un partido nuevo. El acaparamiento de los medios de comunicación no es tan intenso, lo que dificulta la exposición de sus propuestas de campaña. En la contienda electoral del 2 de julio de 2006, Mercado obtuvo 1.128.850 votos,
270 han del total, mismos que le valieron para mantener el registro de su partido. El 13 de mayo de 2007 la Asamblea Federada Extraordinaria de Alternativa aprobó el cambio de nombre del partido a Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, es decir, eliminando la palabra campesina de su nombre. Se aprobó además la modificación de su emblema y la renovación de su dirigencia. El 5 de julio de 2009, por votaciones, perdió su registro al tener 1.03% del total. Dissolution. En las elecciones de 2009, el PSD no alcanzó el 2% mínimo de votación nacional requerido por la ley electoral mexicana para conservar su registro. Por ello, perdió su registro como partido político nacional y fue disuelto. Partido de Centro Democrático. En México, el Partido de Centro Democrático PSD fue un partido político de corta duración que existió a finales de los años 90 y principios de los 2000. Nombre completo: Partido de Centro Democrático PSD. Fue fundado en 1999 y fue disuelto en el 2000 a nivel nacional, aunque intentó sobrevivir en algunos estados. Fundador y líder principal: Manuel Camacho Solís, ex jefe del Departamento del Distrito Federal y ex canciller. Su ideología, centro-izquierda, buscaba ser una opción moderada entre el PRI, tradicionalmente dominante, y las fuerzas opositoras como el PAN o el PRD. Proponía una transición democrática ordenada, reformas políticas y atención a temas sociales sin posiciones radicales. Contexto de su creación: Camacho Solís había sido una figura importante dentro del PRI, pero tras quedar fuera de la candidatura presidencial en 1994, cuando se eligió a Luis Donaldo Colosio, se distanció del partido. En 1999 fundó el PSD, como una opción alternativa frente al desencanto con el sistema político tradicional. Participación electoral. En la elección presidencial del año 2000, el PSD postuló a Camacho Solís como candidato presidencial. Resultado: obtuvo menos del 1% de los votos, lo que llevó a la pérdida de su registro como Partido Nacional ante el IFE, ahora INE. Disolución y legado. Tras perder el registro nacional en 2000, el partido desapareció formalmente. Algunas figuras del PSD como Camacho Solís, más tarde colaboraron con el PRD y otros movimientos de izquierda, como en el entorno de Andrés Manuel López Obrador. El PSD es recordado más como un intento fallido de crear una tercera vía en un momento de transición política, cuando el PRI estaba perdiendo el poder tras más de 70 años de hegemonía. Cecilia Soto. ¿Quién es Cecilia Soto? Nació el 24 de enero de 1950 en Hermosillo, Sonora. Estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una figura destacada en la política mexicana, así como analista política, diplomática y defensora de derechos, en especial con un enfoque feminista. Trayectoria política. Cecilia Soto ha ocupado múltiples cargos públicos a lo largo de muchas décadas. Fue diputada local en su estado natal, Sonora, de 1988 a 1991. Luego fue diputada federal de 1991 a 1994, representando al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PARM. En 1994, fue candidata presidencial del Partido del Trabajo PT. Con su campaña logró 2.75% de los votos, lo que ayudó a que el PT mantuviera registro como partido nacional. Después se alejó del PT, pero siguió su carrera. Fue embajadora de México en Brasil, de 2001 a 2006. Entre 2008 y 2014, fue directora ejecutiva de un programa educativo de la Fundación Carlos Slim, lo que le permitió involucrarse en temas de educación y desarrollo social. De 2015 a 2018, regresó al Congreso como diputada federal plurinominal, representando al Partido de la Revolución Democrática PRD. Durante ese periodo, presidió la Comisión de la Ciudad de México. También fue diputada en la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México en 2016 a 2017. Ideología, compromisos y causas. Cecilia Soto ha sido identificada con ideales progresistas y de izquierda, con énfasis en la democracia, la justicia social y los derechos ciudadanos. Su candidatura presidencial en 1994 fue vista como una apuesta de corte socialdemócrata. Con los años, ha promovido la participación política de las mujeres y el feminismo. Participó en la delegación mexicana a la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, lo que marcó su compromiso con los derechos de género. En su perfil actual, también combina el activismo, la diplomacia y el análisis político, lo que la convierte en una voz crítica de los procesos democráticos, la corrupción, desigualdad y las esclusas del poder partidista, porque es relevante y recordada. Fue la segunda mujer en aspirar a la presidencia de México. Su candidatura en 1994 representó un hito para la presencia de las mujeres en la alta política nacional. Su postulación ayudó a consolidar al PT como partido nacional. Su carrera diversa, legisladora, diplomática, activista, funcionaria o educativa, le da un perfil plural en se ha movido entre la política, la diplomacia, la educación, la crítica social y el activismo por los derechos de las mujeres y la democracia. Jorge González Torres. Jorge González Torres nació el 7 de septiembre de 1942 en la Ciudad de México. Es licenciado en Relaciones Industriales antes de dedicarse exclusivamente a la política. Trabajó en el sector privado. Fue empresario, sector construcción, y también fungió como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y en la Universidad Iberoamericana UIA. Su papel como fundador del Verde, creación del Partido Verde Ecologista de México, PVM. Su trayectoria en activismo ambiental comenzó con organizaciones no gubernamentales. Primero fundó la Alianza Ecologista Nacional con la misión de promover conciencia ecológica y defender el ambiente. Ese activismo lo llevó a formar el PVM. Oficialmente, la fundación del partido se remonta a 1986 como antecedente y obtuvo su registro nacional definitivo en enero de 1993. Jorge González Torres fue el primer presidente del PVM, candidatura presidencial y participación política. En 1994 fue su primer candidato presidencial, es decir, fue aspirante a la presidencia de México por el PVM en esas elecciones. A partir de ese momento, el PVM quedó como partido nacional formal y comenzó a participar en elecciones federales de manera estable. En el 2000, apoyó a Vicente Fox con la coalición del Partido Verde y el PAN, alianza que se rompió al no darle la Secretaría de Medio Ambiente al Partido Verde, por lo que en 2003 el Partido Verde rompió la alianza con el PAN para unirse al PRI, alianza que duró hasta el 2010. Jorge pertenece a una familia con presencia política, empresarial y académica. Uno de sus hijos, Jorge Emilio González Martínez, siguió su paso al frente del PVM. Durante muchos años, la dirección del partido fue dominada por su familia. Su obra marcó un cambio en la política mexicana. Introdujo de forma institucional la agenda ambiental como parte de la competencia electoral y política, algo poco común en esos años. Importancia y impacto. Jorge González Torres representa un punto de inflexión en la política mexicana. Por un lado, aportó al reconocimiento del ambientalismo como causa pública. Por otro, dio paso al surgimiento de un nuevo actor político, el PVM, que ha influido en coaliciones, elecciones y debates públicos en México durante décadas. Asimismo, su labor internacional ayudó a conectar el activismo verde de México con movimientos globales.
Rafael Aguilar Talamantes. Rafael Aguilar Talamantes nació el 24 de octubre de 1939 en Santa Rosalía, Baja California Sur, y falleció el 17 de julio de 2016 en Ciudad de México. Fue un político y dirigente de izquierda, fundador de varios partidos políticos en México orientados al socialismo. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, egresando en 1962. Más adelante ingresó también a la Escuela Nacional de Derecho de la UNAM en 1971, aunque no concluyó la carrera. En su juventud, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, PCM. Fue detenido en 1966 durante sus años como estudiante en un contexto de represión al activismo, lo que marcó su militancia política, trayectoria política, fundación de partidos y lucha socialista. En 1971, tras salir de prisión, Aguilar Talamantes, junto con otros activistas, creó el Comité Nacional de Auscultación y Organización, CNA-O, con la intención de establecer un nuevo partido socialista en México. A partir de esta base, fundó en 1973 el Partido Socialista de los Trabajadores PST, un partido de orientación marxista que buscaba una transformación social profunda, garantizando los derechos de los trabajadores. Más tarde, debido a cambios internos y reconfiguraciones, el PS pasó a llamarse Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN. Aguilar Talamantes dirigió esta organización, candidatura presidencial y actividad en elecciones. En 1994, se postuló como candidato a la presidencia de la República por el PFCRN. Su campaña representaba una opción de izquierda alternativa a las fuerzas políticas tradicionales, marcada por su formación en el movimiento obrero y socialista. Sin embargo, el PFCRN perdió su registro nacional tras esa elección, lo que marcó un quiebre en esa etapa de su vida política. Intentos posteriores, un nuevo partido. Años más tarde, Aguilar Talamantes fundó el Partido Socialista de México, PSM, en 2001, como una continuación de su proyecto político socialista. El PSM fue un intento de reagrupar a sectores de izquierda fuera de los partidos dominantes, aunque tuvo poco impacto electoral. Ideales, legado e importancia histórica. Aguilar Talamantes dedicó gran parte de su vida a promover una izquierda socialista en México, la justicia social y la transformación desde abajo. Su actuación contribuyó a consolidar espacios alternativos a los partidos tradicionales, ofreciendo opciones de organización política y social diferentes, inspiradas en el marxismo y en la búsqueda de una democracia para muchos real. Militantes sociales y de izquierda. Su nombre representa una línea histórica de lucha por los derechos populares, el activismo socialista y la búsqueda de justicia social. Marcela Lombardo. Marcela Lombardo nació el 20 de marzo de 1926, en la Ciudad de México. Falleció el 5 de marzo de 2018, a los 91 años. Era hija del sindicalista y líder de izquierda, Vicente Lombardo Toledano, fundador del Partido Popular Socialista, PPS. Formación y primeros pasos en la política. Se tituló como maestra de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros. También estudió en la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Desde joven se involucró en luchas sociales y políticas. En 1952 dirigió las Juventudes, de lo que era entonces el antecedente del PPS. Líderes: trayectoria política, diputada, líder social y presidenta del PPS. Fue diputada federal en la legislatura 1976-1979, aunque en ese caso fue por vía plurinominal. Volvió a la Cámara de Diputados en la LIV legislatura 1988-1991, siendo elegida por mayoría. En ese periodo
1988. Formó parte del bloque de partidos de izquierda que integraban el Frente Democrático Nacional FDN. Estuvo al frente del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, Centro VLT, institución dedicada a la investigación política, social y filosófica, en México, labor que encabezó por décadas. Candidatura presidencial, 1994. En 1994, fue candidata presidencial por el PPS. Su postulación la convirtió en una de las primeras mujeres en buscar la presidencia de México, lo cual representaba un hito en la participación política femenina. Obtuvo aproximadamente 0.47% de los votos, resultado que no permitió mantener el registro del PPS tras esa elección. Ideales, legado y su importancia histórica. Su trayectoria política y de activismo reflejó un compromiso de larga data con la izquierda, los derechos sociales, la educación y la justicia social, heredados en parte de la influencia de su padre. Al participar como candidata presidencial, 1994, contribuyó a abrir espacios para la participación política de las mujeres en México, marcando un precedente para futuras candidaturas femeninas. Su papel como directora del Centro VLT ayudó a preservar, estudiar y difundir el pensamiento de su padre, además de promover el análisis crítico de la realidad social y política del país. Álvaro Pérez Treviño. Nació en la Ciudad de México el 18 de mayo de 1930. Fue el primer hijo del Manuel Pérez Treviño, un general que se unió a las fuerzas carrancistas durante la Revolución Mexicana y posterior gobernador de Coahuila, y de Esther González Pomelier. Tuvo un total de 6 hermanos. Debido a que su padre fue diplomático en diversos países tras no haber sido elegido como candidato del PRM en 1936, desde niño vivió en España y Chile, para años después regresar al Distrito Federal, donde realizó sus estudios de bachillerato. De hecho, es muy curioso cómo posteriormente fue candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, puesto que su padre no obtuvo la candidatura presidencial debido a que el precandidato rival era Lázaro Cárdenas, y pues él solo tuvo la dirigencia del partido. Y esto es irónico porque el PARM era el partido que en la elección pasada fue parte del neocardenismo, aunque ahora de cierta forma eran oposición, de cierta forma también eran rivales políticos en esta elección, aunque pues para esta época la izquierda estaba en las últimas debido a la caída de la URSS. Y siguiendo con su historia, él llegó a Coahuila para residir en Guerrero, municipio del que luego él sería presidente municipal, y estudió ingeniería agrónoma en Texas. En 1955 resultó electo por el Partido Revolucionario Institucional para presidente municipal de Guerrero para el periodo 1955 to 1958. El 19 de enero de 1958 contrajo matrimonio con Edith Cárdenas Chapa, con quien tuvo 3 hijos, Edith, Claudia y Álvaro. Fue diputado local. Fue candidato del PARM en 1994. En dichos comicios obtuvo el 0.56% de los votos, con lo que quedó en esas elecciones en 7º lugar, suficiente para que el partido perdiera su registro. Lo volvió a recuperar y a perder en 1997. Recuperó su registro en el 2000, solo para perderlo definitivamente. Pablo Emilio Madero Beldan. Pablo Emilio Madero Belden fue un político mexicano del Partido Acción Nacional Patrese, candidato presidencial en 1982. Es recordado sobre todo por su vínculo familiar con Francisco y Madero, el presidente que encabezó la Revolución Mexicana. ¿Quién fue Pablo Emilio Madero? Nombre completo: Pablo Emilio Madero Belden. Pase du PAN, cargo más relevante en candidato presidencial en 1982. Origen familiar: descendiente directo de la familia Madero. Suele mencionarse como sobrino nieto de Francisco y Madero, es decir,
perteneciente a la misma línea familiar, aunque no fue sobrino directo. Pablo Emilio Madero fue precandidato presidencial por el PAN en 1976, pero no logró la candidatura al no contener los votos necesarios. Contexto de su candidatura: 1982. Compitió contra Miguel de la Madrid PRI en un momento de crisis económica, severa deuda, inflación, devaluación. El PAN todavía era oposición minoritaria, con poca posibilidad real de ganar, pero usaba las campañas para posicionar ideas democráticas y denunciar el autoritarismo. Su candidatura tenía un fuerte valor simbólico, al retomar el apellido Madero como referencia a la democracia, el sufragio efectivo y el antirreeleccionismo. Ideas y perfil político: defendía la democracia electoral, el respeto al voto y un Estado más limitado. Crítico del presidencialismo fuerte y del dominio histórico del PRI. Representaba al PAN de corte doctrinario y moral, previo al PAN más pragmático de décadas posteriores. Importancia histórica. No ganó la elección, pero su candidatura ayudó a mantener viva la oposición democrática en los años previos a las reformas electorales. Reforzó el simbolismo histórico del maderismo dentro de la política mexicana. Forma parte del proceso largo que culminaría en la alternancia del año 2000. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, FCRN, fue un partido político de izquierda nacionalista que apareció en México a finales de los años 1980, ligado directamente a la ruptura del PRI tras la sucesión presidencial de 1988. Origen del FC surge en 1987 a 1988 como corriente política organizada. Ahorita, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano proviene de la llamada corriente democrática del PRI, integrada por Cardín, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez. Se forma tras el rechazo del PRI a democratizar su proceso interno de selección del candidato presidencial. El FCRN fue el vehículo político con el que Cárdenas compitió en la elección presidencial de 1988. El FCRN retomaba el cardenismo histórico de Lázaro Cárdenas: nacionalismo económico, defensa del Estado fuerte, soberanía sobre recursos estratégicos, justicia, social democracia, política, elecciones limpias. No era marxista ni partido revolucionario armado. Era una izquierda nacionalista, institucional y popular, con posición social. LFCRN, sindicalistas disidentes, intelectuales de izquierda, organizaciones sociales, sectores campesinos y urbanos. Fue un frente amplio, no un partido ideológicamente homogéneo. Papel en 1988 postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial. Fue parte del Frente Democrático Nacional FDN, junto con PARM, PMS heredero del PSM. El FCRN fue el núcleo político y simbólico del cardenismo moderno. Destino del FCA se disuelve como partido independiente. Se integra al Partido de la Revolución Democrática PRD. El FCRN es considerado el antecedente directo y principal del PRD. Importancia histórica. Rompió el monopolio político del PRI desde dentro. Reivindicó el cardenismo como proyecto vigente. Abrió el camino a la izquierda. Señaló el inicio del fin del PRI hegemónico. El Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional fue un movimiento nacionalista de izquierda, de corta duración, pero enorme impacto. Partido Socialista Mexicano. Las confrontaciones ideológicas al interior del Partido Socialista Unificado de México hicieron crisis entre 1982 y 1985, especialmente las vinculadas a la postura partidista frente a dos coyunturas: las acciones del gobierno mexicano relacionadas con la
nacionalización de la banca y el proceso de apertura en Polonia, gestado por el sindicato Solidaridad, las posturas divergentes ocasionaron el abandono de algunos líderes, pero también de militantes, en varias regiones del país. En este contexto, uno de sus dirigentes, Pablo Gómez Álvarez, encargado de la evaluación partidista del proceso electoral de 1985, donde el partido conservó el registro, pero tuvo una caída de la votación respecto a 1982, recomendó en su informe una nueva fusión con organizaciones de izquierda de todas las corrientes, para complementar una estrategia atractiva para los votantes, fuera de los círculos tradicionales, donde había influencia del partido y sus ideas. Por otro lado, el Partido Mexicano de los Trabajadores, dirigido por Heberto Castillo, había el registro en las elecciones de 1985, había rechazado la unión con el antiguo Partido Comunista Mexicano en 1981, por oponerse al uso de la hoz y martillo en el nuevo símbolo, por la intención de Heberto Castillo de ser el candidato presidencial, pero fundamentalmente por el rechazo de esta organización a únicamente incluir en los cuadros del PSUM como candidatos y dirigentes a personas vinculadas a las clases trabajadoras, excluyendo al componente de clase media e intelectuales, característico del PMT, alegó interpretado por el PSM como un intento de abandonar la tradicional lucha obrera y campesina, que en sus estatutos y plan de acción omitía los términos conceptuales propios del socialismo, como clase obrera, lucha de clases, marxismo y socialismo. En medio de esas problemáticas, ambos retomaron el diálogo institucional para buscar una alianza o la fusión misma para la siguiente elección. Los contactos comenzaron en 1986 LPMT, solucionar su excesiva centralización, que lo tenía alejado del interior de la República, donde no tenía presencia, y el PSUM, ampliar la base social de su militancia. Más allá de obreros, campesinos y sectores populares, las asambleas destinadas al proyecto de fusión extendieron la invitación a todas las fuerzas de izquierda, nuevamente los otros dos partidos, con registro. El Partido Socialista de los Trabajadores, QN 1987, se transforma en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores se niegan. No obstante, responden a la convocatoria el Partido Patriótico Revolucionario, la Unión de Izquierda Comunista y el Movimiento Revolucionario del Pueblo. El Partido Mexicano Socialista surgió en una asamblea celebrada el domingo 29 de marzo de 1987, en que participaron unas 5,000 personas, quienes decidieron unificar en un solo partido político la tradición más importante de los partidos de izquierda en México, en la histórica aspiración de la izquierda mexicana de constituir una sola organización política. Se había postergado por diferencias ideológicas que ese día eran superadas. El lema acordado fue: por la democracia, la independencia nacional y la revolución. No obstante, las presiones del PM guiaron la línea ideológica y programática del partido, que desechó el uso de la hoz y el martillo, así como la afiliación marxista-leninista, apostando más por la vinculación con el villismo, zapatismo y cardenismo, y el uso de los colores nacionales. En el nuevo escudo institucional, la Asamblea acordó que, entre julio y octubre, se celebraría el Congreso que se seleccionaría su candidato presidencial para el proceso electoral de 1988. La decisión fue ampliada, y por primera vez en la historia de México, un candidato presidencial fue electo en una votación popular, pues el partido, respaldando a las organizaciones de izquierda social que lo acompañaban, abrió la votación a toda la población. El partido postuló como su candidato al ganador de dicha elección primaria, Heberto Castillo, quien inició la campaña electoral a 6 meses
de la jornada electoral. Dijo que se cayó el sistema de cómputo, pero la oposición aseguraba que más bien se cayó el sistema para maquillar los informes de resultados. El partido oficial se impuso en el proceso postelectoral, pero jamás se pudo tener certidumbre en que los resultados oficiales hubiesen correspondido con la realidad. No obstante, en el tema legislativo se logró el mayor avance de la historia. Hasta entonces, para la izquierda opositora, en el reparto de las curules obtenidas, el PMS fue el más beneficiado. Recibió la mayoría de las diputaciones ganadas por el Frente Democrático Nacional y las 4 senadurías ganadas, las primeras para un partido opositor desde 1929. Sin embargo, a un mes antes de la realización de las elecciones, Castillo decidió declinar su candidatura en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano e integrarse en el Frente Democrático Nacional, Frente Amplio de Partidos de Izquierda, que lo postulaba a la presidencia de la República. La elección de 1988 fue la jornada electoral verdaderamente competida en el país en décadas. Ante ello, la Comisión Federal Electoral, encabezada por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, se había comprometido a dar, con la mayor brevedad, anticipos de cómo iban los resultados electorales. Cárdenas arrasó en su estado natal, Michoacán, y en el Distrito Federal, cuyos resultados fueron los primeros en llegar. Con este primer panorama, simplemente se dejaron de dar resultados, aduciendo fallas en el sistema de cómputo, y que la autoridad electoral se atendría a los cómputos distritales que comenzarían días después. En palabras coloquiales, se hizo un sospechoso fraude ante el éxito del Frente Democrático Nacional. Se quiso capitalizar este activo político, y Cárdenas propuso crear un nuevo partido político, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, el cual se fundó el 5 de mayo de 1989, con la corriente democrática que había salido del PRI, con él a la cabeza, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. El 14 de mayo el PMS celebró su última asamblea, en la que acordó su disolución, cediéndole su registro al recién formado PRD. El acuerdo incluyó la cesión de todo el grupo parlamentario, en ambas cámaras que correspondía al PM. Cuauhtémoc Blanco 2018. Antes de 2018, Cuauhtémoc Blanco ya era una figura política conocida, porque fue alcalde de Cuernavaca 2016 a 2018. Llegó al cargo sin experiencia política, impulsado principalmente por su popularidad como futbolista. Su gestión como alcalde fue conflictiva, con enfrentamientos con el gobierno estatal y el Congreso local. En Morelos había un gran desgaste del PRD, que había gobernado el estado con Graco Ramírez, un gobernador muy impopular. Al final de su sexenio, acusaciones de corrupción, inseguridad y mala gestión. Candidatura de Cuauhtémoc Blanco. En 2018 fue postulado por la coalición Juntos Haremos Historia. Morena, PT, PES. Representaba el voto de castigo contra los partidos tradicionales. Su campaña se alineó con el fenómeno nacional de Andrés Manuel López Obrador, quien arrasó ese mismo año. Mensaje central de campaña: gobierno honesto, combate a la corrupción, cercanía con la gente, rechazo a la clase política tradicional. Aunque fue criticado por falta de experiencia administrativa, errores discursivos, dependencia de asesores, principales rivales, Rodrigo Galloso, PRD, hijastro del gobernador Graco Ramírez, fue visto como un intento de continuismo del gobierno saliente. Alejandro Vera, independiente, ex rector de la UAM, dividió el voto opositor. Esto benefició mucho a Blanco. Jornada electoral, el 1 de julio de 2018. Alta participación ciudadana. La elección fue relativamente pacífica. El hartazgo social fue clave. Ganó por amplia ventaja, algo poco común en Morelos. Significado
histórico. Fue el primer exfutbolista en ser gobernador en México. Confirmó que en 2018 la marca Morena pesaba más que la experiencia política. Representó el colapso del PRD en Morelos. Mostró cómo una figura mediática podía canalizar el descontento social. Interpretación política. Más que una elección personalista, fue un voto de castigo, un efecto AMLO, un rechazo a las élites locales. Blanco fue el vehículo del descontento, no necesariamente su causa. Partido Revolucionario de los Trabajadores. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, es un partido político mexicano de inspiración trotskista, que perdió su registro como partido oficial con el Instituto Federal Electoral en 1991, aunque continúa apoyando a otras organizaciones en las áreas de activismo social, económico y político. Fue fundado, en su mayoría, por maestros y estudiantes de la UNAM. La mayor parte de los fundadores participaron en los movimientos estudiantiles populares de 1968 y 1971, así como en las luchas campesinas y sindicales de los años 1970, por lo que mediante procesos de fusión de diversas tendencias y corrientes trotskistas y algunas de origen o influencia guevarista, como el Grupo Comunista Internacionalista GC, la Liga Socialista LS y la Liga Obrera Marxista LOM, fundaron el PRT en 1976. El PRT obtuvo su registro legal en 1979, participando en las elecciones presidenciales de 1982, con la candidatura de Rosario Ibarra de Piedra. En 1988, en alianza con organizaciones de izquierda, constituyó una coalición denominada Unidad Obrera Campesina Popular, logrando obtener una fracción parlamentaria. El PRT ha seguido una línea de participación política en diversos movimientos sociales, llegando, en la década de 1970, a un gran auge, a la vanguardia de varias luchas de la clase trabajadora y del campesinado, siendo uno de los principales impulsores del feminismo y del reconocimiento de los derechos lésbico, gays. En su historia ha experimentado diversas luchas políticas internas, que en ocasiones se han traducido en rupturas organizativas. Una de ellas fue la fracción bolchevique, de orientación morenista. Tras la Revolución de Nicaragua, esta fracción rompió definitivamente con el PRT para conformar el Partido Obrero Socialista. En 1980, el mayor desarrollo político del PRT se extendió de 1976 hasta 1988, cuando creció su presencia política y organizativa en diversos estados de la República. El resultado electoral de las elecciones presidenciales de 1988 llevó a una protesta conjunta de Rosario Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier. Sin embargo, no se consumó nada, y el PRT perdió su registro legal. Posteriormente, el PRT participó en las elecciones federales de 1991 con registro condicionado al resultado de las elecciones, y en el curso del proceso experimentó una nueva escisión. Desde ese año a la actualidad, el PRT mantiene su existencia política sin reconocimiento del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, es reconocido como sección mexicana del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional en su 16 Congreso Mundial, realizado en febrero de 2010 en Bélgica. En 1996, Edgar Sánchez Ramírez llegó al liderazgo del partido, y este fue renombrado a Convergencia Socialista hasta 2009. Después de este breve periodo, la organización volvió a su nombre original de Partido Revolucionario de los Trabajadores. PRIAN, RD. Somos La historia del PRT
y AN. Ahora sigue la parte más interesante del iceberg, ya que pues, a que todos hemos escuchado esto alguna vez, pero la gran mayoría no sabe de la historia detrás de esto. El PRI y el PAN desde antes de nacer, el decir, con lo que era el PNAL, cuál fue el padre del PAN, con figuras reconocidas como lo fueron Francisco I. Madero y José Vasconcelos, y el PNR también, el padre del PRI, en la etapa del maximato. En esta, el PNA fue la oposición al maximato, siendo de esta José Vasconcelos. Alegó fraude electoral y su tesorero fue eventualmente el creador del PAN. Con el fraude el PNA desapareció, pero con la expropiación petrolera y medidas socialistas de Lázaro Cárdenas, excristeros, antiguos miembros del PNA y conservadores, también algunos empresarios, crearon el PAN con el fin de sacar al PRI del poder. Conservadores, contrarios a la política agraria, laboral y educativa del general Cárdenas. En este ambiente se funda el 17 de septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional, que nace criticando la expropiación petrolera. Se dice que en 1958 le volvieron a hacer fraude al PAN, pero sin muchas pruebas. Con Luis Echeverría el PAN se hizo una oposición todavía más clara, aunque pues el PAN no tenía mucha fuerza, pero con la expropiación de la banca de parte de López Portillo, esto generó que el PAN volviera a ganar la fuerza de antes. Al muchos empresarios ayudar al propio partido descontento de estas medidas, aunque con todo esto, el PAN era una oposición débil. Por ejemplo, en elecciones estatales, muchas veces el PAN no presentaba candidatos teniendo una fuerza similar al Partido Comunista Mexicano. Esto al México ser un país muy de derechas. Pero hubo un hombre que cambiaría todo esto y que redirigió al PAN hacia su victoria. En Sinaloa también se dio un fraude electoral y el candidato, Francisco Labastida del PRI, resultaba ganador. El Maquio denunció corrupción y denunció al sistema. Este fraude afectó al Maquio, motivo por el cual decidió lanzarse en 1988 para la candidatura presidencial del PAN. Ya con todo esto, podemos ver que el PAN era una oposición clara. Aunque en 1988, ahí es cuando nace la idea del PRIAN, ya que Luis Héctor Álvarez proponía una coalición con el PRI de Carlos Salinas, ya que pues ya contaba con un gobierno neoliberal y pues probablemente esto se hubiera podido pasar de no ser por el Maquio. Probablemente si el Maquio hubiera ganado como gobernador de Sinaloa, desde la coalición, hubiera sido una realidad en 1988. De pasar eso veríamos cómo Carlos Salinas ganaba con el PRI y PAN incluso, con un margen mayor, y Carlos Salinas privatizando Pemex por influencia del PAN. Pero el Maquio, debido al fraude de hizo el candidato. Quiero hacer una declaración de guerra. Tenemos que respetar la dignidad de las gentes. No vamos a matar a nadie. Pero de ahí en adelante todo se vale en la cacería de los mapaches. Del PAN, y no solo eso, sino que se acercó al Frente Democrático y a la izquierda del país, por lo que ahora el PAN estaba más dispuesto a una coalición con la izquierda, y de hecho esto se dio muchas veces en elecciones estatales, como Xóchitl, que estuvo en coalición con el PAN y PT. En Chiapas también hubo coalición con la izquierda, y en Oaxaca, Gavino Q estuvo en coalición con Convergencia, el PAN, PRD y PT. Y esto terminaría con la coalición en el 2018 del PRD y el PAN con
por lo cual una coalición con el PAN sería algo impensable o bueno por ahora. El PAN, con el Maquio, ante la caída del sistema, se alegó fraude por parte del PRI. Manuel Cloutier le enfrentó encarándolo a Miguel de la Madrid en el Palacio de Bellas Artes. Rompió cercas de seguridad, soportando empujones también, con huelga de hambre, frente al Ángel de la Independencia. En 1989 creó un gabinete alterno, como gobierno paralelo, como contrapeso al PRI de Carlos Salinas. Entre este gabinete se encontraron figuras como Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, como un intento de desconocer al gobierno en la oposición. Pero, pues bueno, esto fue gracias al Maquio, porque pues el otro parte, el PR y AN, ya estaban haciendo. El propio PAN se mostraba incómodo ante la autonomía de su candidato, pero el PAN tenía otra meta. Negociaron un cogobierno que fungía como base de la alternancia a espaldas del Maquio, pidiendo cosas como democracia, pluralismo, justicia social y soberanía nacional, por lo que el Maquio se quedó solo. Y con su fallecimiento, los ideales de una oposición auténtica lentamente murieron con él. De no ser por el asesinato del Maquio, el PAN tendría posibilidades de ganar en 1994. Pero esto nunca lo sabremos. De aquí en adelante, el PR y AN solo era una semilla, dado que ambos tenían una visión opositora a los ideales caldenistas, y el PRI tenía una idea similar al PAN, como la reducción del Estado en la economía, aunque seguían siendo oposición. Véanlo así. El Partido Acción Nacional sería como el Partido Demócrata, con mezclas del PPS de España, mientras que el Partido Revolucionario Institucional sería como el Partido Republicano, con mezclas del PSOE español. Pero cada vez se estaban sentando las bases de una alternancia en el país. Pero como no me crees que el PRI sea como el Partido Republicano, pues por ejemplo, en Guatemala hubo un partido, llamado Partido Republicano Institucional, el cual tenía el mismo nombre y imagen que el PRI mexicano. Sigue sin creerme. Pues en México existieron partidos con el nombre de Partido Republicano Mexicano y Partido Demócrata Mexicano, los cuales tienen la misma ideología que el PRI y el PAN. También hay rumores que la alternancia fue impuesta por Estados Unidos para ya darle fin a la dictadura perfecta en su patrio trasero. El PAN ganaba varias gobernaturas en los 90s, y ya para el 2000 ganó el PAN, aunque debido a que Vicente Fox en lo económico usó la misma Allende que Cedillo y el desafuero a AMLO, hicieron que la gente creyera que existía el PRIAN, ya que en lo económico no hubo cambios, puesto que el PAN siempre fue neoliberal, pero en la práctica no existía coalición, y realmente el PRI inhabilitó cualquier cambio en el país por parte del PAN. Pero también el PAN se contaminó del PRI, llenándose de expriistas, esto siendo más claro con el PAN de Felipe Calderón, aunque algunos expriistas fueron buenos como Rafael Moreno Valle. Ya en el 2006, la idea del PRIAN cada vez fue más presente con el desafuero AMLO y el fraude electoral del 2006 hacia AMLO. Esto era claro, ya que el PRD representaba al viejo PRI, antítesis definitivo del PAN. Con el PAN del 2006, el PRI y AN no era evidente. Es más, a pesar del fraude al PRD, el PAN y el PRD hacían coaliciones. Pero con la derrota del PAN en el 2012 y el regreso del PRI, la idea de que el PRI y PAN son los mismos siguieron siendo más evidente. Con el Pacto por México ya era el retoño del PGR y AN. Con Peña Nieto, el PAN aprobó la mayoría de las reformas, como la educativa, la de telecomunicaciones y la energéticas, pero oponiéndose a la fiscal. El PR y AN ya incluía al PRD. En películas esto ya se notaba. Esta idea ya estaba generalizada en el imaginario.
colectivo en la película La dictadura perfecta se mostraban escenas de una supuesta alianza de los tres partidos más importantes del país. También cosas como el gobierno de Peña Nieto, que continuó con el neoliberalismo. El PAN se decía oposición. Pero por ejemplo, Ricardo Anaya solo iba a ser una continuación del sexenio de Peña. Nieto, siendo irónico como Antonio Meade, era aún más cambio. De hecho, el PRI tenía el plan de declinar ante Anaya con el fin de evitar la victoria de Andrés Manuel López Obrador. De haber pasado de todas formas, perdería y hubiera, terminando perdiendo el registro, tanto el PRI como Nueva Alianza, como el Partido Verde. Pero por el 2021, la coalición del PRI, PAN-PRD nació, donde le dieron la razón a la gente de que el PRI y el PAN son lo mismo. Coalición que tuvo su candidata presidencial en 2024 con ideología supuestamente de izquierda, y la coalición se disolvió en el 2025. Actualmente el Partido Acción Nacional tiene dos futuros: o ser el satélite de Movimiento Ciudadano, solo estando independiente en Guanajuato, su bastión histórico, pero siguiendo en el poder, dándole impulso a Movimiento Ciudadano. El otro futuro del Partido Acción Nacional es un sin coaliciones en el 2030 y realmente podría ganar. De hecho, Ricardo Salinas es el único que puede vencer a Morena. Y si se da cuenta de la forma, el PAN saldría muy beneficiado. Si Ricardo Salinas hace la misma estrategia del Maquio, de ser un empresario más social, probablemente el PAN no que se mantendría como segunda fuerza electoral por más tiempo. Esto Ricardo Salinas lo podría hacer, construyendo escuelas, hospitales, contratando seguridad privada en ciudades peligrosas, dando becas locales, etc. Pero desgraciadamente, probablemente lo que haga el PAN sería solo copiar la estrategia de Vicente Fox en el 2000, y pasando al Partido de la Revolución Mexicana y su futuro. Si futuro lo veo muy mal, en especial con su dirigente. Alito Moreno dice competir en el 2030, pero pocos votarían por él. Su futuro sería o perder el registro o reformarse como partido. Tal vez, si Adrián de la Garza fuera él, dirigente del PRI, reformara hacia una derecha más clara o a un PRI reestructurado volviendo a sus valores más antiguos. Quizá podría copiar la estrategia del Partido Verde. Pero dinos tú qué opinas. Manuel Cloutier. Maquio fue el apodo de Manuel J. Cloutier del Rincón, el candidato presidencial del PAN en 1988, y una de las figuras más carismáticas y combativas de la oposición mexicana del siglo XX. ¿Quién fue Manuel J. Cloutier Maquio? Nombre completo: a Manuel Jesús Cloutier del Rincón. Nacimiento en 12 de junio de 1934, Sinaloa. Fallecimiento en 1 de octubre de 1989. Profesión: en empresario agrícola. Partido Acción Nacional PAN. El apodo Maquio viene de su infancia y se quedó como su identidad política. Maquio en la elección presidencial de 1988. En 1988 compitió en una de las elecciones más polémicas de la historia de México, junto a Carlos Salinas de Gortari PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, Frente Democrático Nacional. Maquio representó la oposición panista tradicional, la crítica frontal al autoritarismo del PRI, un discurso ciudadano, directo y confrontativo, estilo y discurso, lenguaje claro y popular, uso constante de la denuncia, llamaba al sistema priista la dictadura perfecta, popularizó esa idea en campaña. Democracia real, elecciones limpia, Estado de derecho, participación ciudadana. No era un político acartonado, hablaba como la gente común. ¿Por qué fue importante aunque no ganó? Rompió el miedo a criticar abiertamente al régimen, impulsó la movilización ciudadana
y la vigilancia electoral. Denunció el fraude electoral de 1988 tras la famosa caída del sistema. Ayudó a sentar las bases para la autonomía del IFE en los años 90, la alternancia del año 2000, resultado oficial aproximado. Salinas PRI en 50%, Cárdenas F, de ENA en 31%. Clothia PAN, approximately 17%. Muchos consideran que esos resultados no reflejaron fielmente la votación real. Significado histórico. Maquiofiu, el primer candidato del PAN con arrastre popular real, un símbolo de la resistencia cívica, un antecedente directo del discurso de cambio que después usaría. Fox, en 2000, sin Maquio, el PAN difícilmente habría llegado a la presidencia. Murió en 1989 en un accidente automovilístico, aunque oficialmente se declaró accidente. Su muerte, en circunstancias que generaron dudas y sospechas en la opinión pública. En una frase, Maquio fue la voz que se atrevió a decir lo que muchos pensaban, cuando decirlo todavía era peligroso. El ya de Vicente Fox. Realmente, a pesar de todo, el sexenio de Vicente Fox ha sido bueno. Lástima que la falta de representación en el Congreso le jugó en contra para realmente hacer un cambio, si es que lo quiso hacer, y realmente sería recordado como de los mejores de no ser por la campaña en contra de AMLO y el desafuero a AMLO. Pero si se deja esto de lado, su gobierno sería más similar a como fue el gobierno de Joe Biden. Lástima que para la mayoría fue una disolución, ya que para muchos, de manera casi mística, era como una nueva era total. Era el año 2000 y empezaba un nuevo milenio, y qué mejor manera que siendo el fin de la dictadura perfecta. Todos creyeron en Vicente Fox, y gran parte de su éxito se debió a su publicista, Santiago Pando, responsable de frases y de sus SPACs, en una campaña llena de simbolismos, creando el SPACs México, ya en el cierre de su campaña, pero este spot estuvo impregnada de vibraciones, mantras y simbolismos esotéricos. El ya fue el eslogan central de campaña de Vicente Fox Quesada, candidato del PAN en alianza con el PVM. Y significaba: ya es tiempo de un cambio, ya basta de lo mismo, ya se vaya en el PRI. Era una palabra corta, directa y emocional, fácil de recordar y repetir. México llevaba 71 años de gobiernos del PRI 1929-2000. Había hartazgo social por corrupción, autoritarismo, crisis económicas recurrentes. Aunque había reformas democráticas, nunca había ganado la presidencia un partido distinto al PRI. Él ya capturó ese sentimiento acumulado. El México ya de Vicente Fox fue uno de los símbolos políticos más importantes de la elección presidencial del año 2000 en México. Te explico qué fue, de dónde salió y por qué tuvo tanto impacto. ¿Por qué funcionó tan bien? No era un programa, era una emoción. Cualquier persona entendía el mensaje. Lenguaje ciudadano. Fox hablaba de forma coloquial, no tecnocrática. Rompía con el estilo tradicional del político priista. Polarización clara. Ya versus ellos. Cambio versus continuidad. En 2000 el sistema ya no podía sostenerse como antes. El IFE era más autónomo y permitía una elección competitiva. Uso en campaña. Se gritaba en mítines: México ya. Aparicia en spots de televisión. Play. Cartelí. Discursos improvisados. Fox lo usaba como remate emocional, no como argumento técnico. Impacto electoral. Vicente Fox ganó la elección presidencial del 2 de julio de 2000. Fue la primera alternancia real en el poder ejecutivo federal en México. Él ya quedó en la memoria colectiva como el grito del fin del régimen priista clásico, el inicio de la transición democrática. Lectura política. El México ya no prometía cómo cambiar, solo afirmaba que el cambio era urgente. Eso tuvo dos efectos. Le permitió ganar. También explicó parte de la decepción posterior, cuando el cambio fue menos profundo de lo esperado. En el año 2005, Enrique Peña Nieto, candidato del PRI para la gobernatura del Estado de México, lanzó 2 álbumes de música, los cuales, aparte de tener canciones populares, también tenían temas del candidato. Entre los temas del candidato destacan 4. Uno de ellos,
llamado tema candidato, el cual está parcialmente encontrado con un minuto recuperado, el cual es interpretado por la banda RBD. De momento, este es el único tema recuperado, pero hay otros 3 temas más, los cuales llevan el nombre de Enrique Peña Nieto y son interpretados por Iskander y Koul. De Iskander, los 2 temas, uno es versión cumbia y el otro no se sabe, pero a lo mejor sea grupero o tipo banda, ya que salió en el álbum Grupero Banda. Y de Koul a lo mejor sea balada o pop porque salió en el álbum Baladas Pop. Estos temas, en sí, no están perdidos ya, que alguien puede comprar los discos y fácilmente grabarlos para subirlos a internet, pero de momento nadie ha podido hacerlo. Si tuviera dinero a la mano, yo sería capaz de comprarlos para subirlos al canal, pero veré si en algunos años los puedo comprar.